de las diferentes charlas y por eso pues hay cosas que parten de la fisiología, de la anatomía, que siempre serán la base de cada una de nuestras exposiciones. Quisiera este año retomar las palabras que acabó de decir el doctor Sanabria cuando mencionaba que en la actualidad hay muchas enfermedades que están generando un altísimo costo para los servicios de salud por exámenes mal indicados, por tratamientos mal fundamentados y por una serie de pacientes que están cada día consultando más por una serie de patologías que son de índole funcional, pero que se terminan confundiendo con índole anatómica y reciben una gran cantidad de tanto consultas de médicos generales como de especialistas que en últimas no los llevan a feliz término. La enfermedad psicóptica es uno de esos grandes ejemplos en los cuales se gasta mucho, se utilizan muchos recursos, pero los resultados en el mediano y en el largo plazo para los pacientes son verdaderamente tristes. Y precisamente parte de eso es las grandes confusiones o conflictos que hay con los diagnósticos de los trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces es muy importante tratar de que el médico tenga un ojo clínico bastante bueno a la hora de evidenciar este tipo de trastornos. No, ya, bueno. Este concepto es muy básico y siempre quisiera recordárselos y parte de la fisiología básica. Cualquier órgano parte de unos mecanismos agresores y unos mecanismos protectores para su normal funcionamiento. En el caso de la enfermedad psicopéptica, tenemos que los factores agresores siempre van a ser la mezcla de ácido con las pepsinas. Y los factores protectores, pues son una larga lista de mecanismos fisiológicos que nos permiten hacer que ni ese ácido ni esa pepsina nos ocasionen más daño que su actividad funcional normal a la hora de hacer la digestión de los alimentos. Entonces, la enfermedad psicopéptica, ¿cuándo se presenta? Cuando hay un exceso de los mecanismos agresores o una disminución en los mecanismos protectores. Y eso es lo que nos lleva a que, dependiendo de esa balanza, nosotros tengamos pacientes con enfermedad psicopéptica que están por completo asintomáticos, cuando esa balanza es relativamente equivalente, o tengamos los pacientes que presentan gastritis agudas, que son muy comunes cada vez más frecuentemente, o las gastritis crónica, pues que es la fuente de consulta en los servicios de ambulatorios. De ellos, un porcentaje van a terminar convirtiendo esa gastritis en úlceras gástricas o en úlceras duodenales que hacen parte del mismo espectro de la enfermedad psicopéptica. Que el reflujo gastroesofágico y la dispepsia funcional tengan sintomatología parecida no hace que deban ser confundidos. Y por una vez más, quisiera recordarles, aunque son patologías que se pueden presentar en un mismo paciente, las dos o incluso las tres, cada uno tendrá mecanismos y tratamientos muy diferentes. ¿Cuál es el gran problema? Y esto sí tenemos que aceptarlo, que la dispepsia funcional tiene un altísimo porcentaje de un componente psicosomático que va a ser el responsable de la intensidad de los síntomas. Por el contrario, la gastritis, la úlcera y el reflujo gastroesofágico, ese componente psicosomático, si bien existe, es un menor porcentaje. Entonces, ¿a cuál nosotros le vamos a apuntar dentro del tratamiento? Pues será parte de lo que les menciono como el ojo clínico del médico que debe tener. Los mecanismos de defensa son muy claros y fisiológicamente están muy bien establecidos. ¿Cuáles son? El moco y el bicarbonato que secretan las células parietales. La misma función de barrera que ejercen las uniones celulares de esas mismas células parietales y la exclusión del ácido que generan en la capa inmediatamente por encima de la mucosa. Y la tercera línea, que es la más profunda en el orden histológico, pues es el barrido de los iones de hidrógeno que se hace a través del flujo sanguíneo y obviamente la regeneración celular, que en el tracto digestivo, ustedes creo que ya saben, es extremadamente rápida. Cuando esos mecanismos de defensa son capaces de contrarrestar toda una serie de causas de factores posibles agresores, pues nosotros tenemos un paciente que no debe tener absolutamente ningún cambio, ni endoscópico ni histológico de gastritis. Diferente es cuando esos mecanismos de protección se ven disminuidos porque el paciente está en shock, porque tiene enfermedad cardiovascular, porque tiene enfermedad hepática o renal. En ese caso, no hay buen flujo sanguíneo,
la secreción de bicarbonato es mucho menor. Entonces, el ácido simplemente en sus niveles normales, pues va a causar un daño que no debería estar haciendo. Ahora, cuando por el contrario hay unos factores agresores que superan unos factores protectores que están funcionando normalmente, es donde tenemos que tener en cuenta el principal factor agresor, que es el Helicobacter pylori. Otro factor importantísimo en nuestro medio, que es actualmente una fuente de abuso por parte de los pacientes que se automedican todo lo que encuentran en las farmacias, son los AINES. Factores más raros, cuando el paciente tiene una enfermedad que produce mayor cantidad de ácido en el estómago, y algunos otros que hacen parte de la patología actual, que son las infecciones, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos de cualquier causa, los trastornos inflamatorios, la enfermedad de Crohn puede comprometer el tracto gastrointestinal, y obviamente las gastritis por radiación, que también hay que tenerlas en cuenta cada vez más. El Helicobacter pylori es la principal agente causal de la enfermedad acidopéptica y está considerado como un carcinógeno y una de las principales causas del cáncer gástrico. Van de la mano. ¿Cuál es el inconveniente para nosotros como médicos? Que las tasas actuales de infección por Helicobacter pylori en países del tercer mundo como Colombia pueden estar alrededor del 60 al 90%. Pero igual, siempre me gusta recordarles el enigma africano. En África, la gran mayoría de pacientes tienen Helicobacter pylori, más del 95% lo tienen, pero las tasas de cáncer gástrico en África son extremadamente bajitas. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es un factor importante, no es el único factor causal del cáncer gástrico ni de la gastritis. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros desde el punto de vista más integral. Lo que ya está muy comprobado a lo largo de muchos años es que erradicar el Helicobacter pylori se asocia con muchísima menor recurrencia de las úlceras, tanto duodenales como gástricas, y también disminuye la posibilidad de generar cáncer gástrico en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. No es en todo el mundo, pero sí en aquellos que tengan factores de riesgo específicos. Y estos son tres conceptos que también es importante que cualquier médico reconozca y sepa qué hacer en caso de que se presente. Entonces, ¿qué es una recaída del Helicobacter pylori? Es aquel paciente que se le diagnostica, se le trata, los medicamentos erradican la mayor cantidad de carga bacteriana en el estómago, pero quedan unos poquitos. Tiempo después, ese paciente, nuevamente por la regeneración pues, de la bacteria, vuelve ya a tener la sintomatología y usted en una nueva biopsia o prueba, lo que sea, le vuelve a encuentra la infección. La reinfección es cuando el antibiótico erradicó todas las bacterias que se encuentran en el estómago y el paciente, por los mismos mecanismos de infección que están comprobados por la vía oral, ya saben, creo que todos incluso que se puede transmitir a través de los besos, vuelve y se infecta nuevamente a través de cualquiera de sus medios. Y el concepto más importante, pero que a la vez es el menos frecuente, aunque va aumentando esa frecuencia, es la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que usted le dio el tratamiento y el Helicobacter siguió como si no le hubieran dado nada al paciente. Ese es el fenómeno más común en la actualidad. Y cada vez los estudios de microbiología hechos con cultivos del Helicobacter, que es difícil cultivarlo, eso ya se sabe, demuestran que las tasas de resistencia a los antibióticos más comunes como la claritromicina, el metronidazol, la amoxicilina, incluso los que antes eran de segunda línea, va cada vez en aumento. Y es por eso que todos los esquemas se han venido reajustando, como lo vamos a ver más adelante. Los AINES son los otros factores más importantes causales dentro de la enfermedad acidopéptica. Ya sabemos que más o menos del porcentaje de consumidores de AINE, entre el 1 y el 3% va a tener serias complicaciones gastrointestinales de esos medicamentos y que el sangrado es 5 a 6 veces mayor que en un paciente que no los está consumiendo. La perforación de una úlcera en un paciente que consume AINES también es un poco mayor, pero ese porcentaje no está nada. Y es muy claro, y de una vez quiero ser muy enfático en esto, si usted tiene un paciente que tiene una indicación clara de darle manejo con AINES a un mediano o a largo plazo, usted primero le debe investigar si tiene Helicobacter pylori y si lo tiene, lo debe tratar antes de empezar los AINES. Eso es muy claro y hace parte de las recomendaciones en las guías actuales. La aspirina es el que mayor efecto antiplaquetario tiene. Sus efectos adversos gastrointestinales dependerán de la dosis. Eso es también muy claro para la hora de tenerlo en cuenta.
y es el que, de todos los AINES, es el que mayor riesgo de sangrado tiene. Y aunque surgieron como la panacea, los inhibidores COX-2 apenas disminuyen un riesgo de sangrado gastrointestinal en un 5%. Y lo que sí es cierto es que así usted quiera cambiarle la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno en un paciente que ya le documentan una úlcera por un COX-2, eso no sirve absolutamente para nada. Y eso en algún momento también era una política que se ha ido erradicando poco a poco. Como les decía, hay que erradicar el Helicobacter pylori antes de cualquier tratamiento con AINES. Y les mencionaba como factor causal los estados en los cuales el ácido gástrico se produce en mayor cantidad. Cuando hay estos síndromes de hipersecreción de ácido, pues nosotros vamos a empezar a ver múltiples úlceras en localizaciones generalmente atípicas, como el fondo del estómago, el cuerpo, múltiples úlceras en la segunda porción del duodeno o quizá más distales. Se asocia siempre al hecho de que el exceso de ácido, cuando llega al intestino, genera problemas de malabsorción y estos pacientes van a tener diarreas frecuentes, pérdida de peso, porque hay inactivación de las enzimas digestivas y toda la mucosa del intestino delgado se va a ver alterada. Y por ese motivo esos pacientes serán mucho más fáciles de diagnosticar cuando uno endoscopia uno comienza a ver úlceras de esas características. Y el mejor ejemplo pues es el síndrome de Zollinger-Ellison, cuando tenemos un gastrinoma que por exceso de gastrina obviamente estimula las células parietales. Hay otras condiciones que obviamente son un poco más raras. Y estos son los otros factores agresores, que si bien por sí solos no van a generar daño, pues sí son sinergistas con los otros tres principales factores. El cigarrillo, ya sabemos que para todos los órganos les altera el flujo sanguíneo y aumenta de por sí la producción de ácido. El alcohol genera un daño directo a la mucosa gástrica y estimula la producción sostenida del mismo ácido. Los esteroides, cuando se consumen solos, normalmente no producen efectos adversos en el tracto digestivo superior. Cuando se coadministran con AINES, por alguna patología en particular, ahí sí su efecto se vuelve muchísimo mayor. Y los antiplaquetarios, pues, no tienen efecto de daño en la mucosa, ni aumentan el ácido, ni generan hipersecreciones. Pero cuando están siendo ingeridos por el paciente, incluso esofagitis erosivas, duodenitis erosivas, todas estas horas, pues el sangrado va a ser evidentemente mayor. De la dieta, ¿qué podemos decir? Que todas las personas siempre hemos asumido que la dieta o ciertos alimentos generan más gastritis, unos menos que otros. Hay pacientes que les cae mal el café, hay otros que les cae mal cualquier otro alimento. Hay pacientes que llegan a la consulta muy común, es que doctor, todo me cae mal, hasta el agua. Hasta el agua les cae mal, y eso es cierto. Psicosomáticamente, hasta el agua les va a caer mal. No significa que es que el agua les esté haciendo daño, y no significa que es que tal o cual alimento genere úlceras o tal alimento ayude a cicatrizarlas o a que se mejoren más rápido. No, no hay nada que compruebe que ningún alimento haga esto en particular, pero el paciente es la primera manifestación. Y obviamente los factores psicológicos y psicosomáticos cada vez cobran más fuerza a la hora de que una gastro exagerada, enfermedad psicótica evidente, es el dolor que ocurre normalmente 2 a 3 horas después de las comidas. Puede despertar al paciente en las noches, siempre va a mejorar con comida o con la ingesta de cualquiera de los antiácidos y se aumenta normalmente con ciertos alimentos que son de por sí irritantes. El paciente no siempre lo refiere como dolor, lo puede referir de diferentes maneras y hay que tratar de entenderlo y tratar de estar al nivel de lo que quiere expresar el paciente. Algunos lo manifiestan como la sensación de ardor, algunos como esa sensación de vacío, como de hambre, de calor, de angustia, de plenitud. Algunos dicen que la enfermedad psicótica les da cólicos. No, no hay razón fisiológica para que los cambios que genera la enfermedad psicótica dé un dolor tipo cólico. Entonces uno tendrá que definir, oiga, ¿es que verdaderamente es un cólico y es un cólico biliar, es un cólico de otra causa, o es que el paciente está manifestando simplemente un síntoma de una manera normal? El examen físico generalmente no ayuda para mayor cosa, pero eso a la vez es bueno. ¿Por qué? Porque si es un paciente con un examen físico por lo demás bien hecho, pero por lo demás normal, pues usted sabrá que los signos
a tener en cuenta que son los signos de alarma o banderas rojas, como muchos los llaman, pues no están presentes y eso lo va a tranquilizar a usted y le permitirá tranquilizar al paciente. Que también sabemos que cuando la úlcera se va profundizando y llega hasta la serosa, pues es cuando más duelen. Y ahí es donde viene el dolor intenso, porque es la fase básicamente antes de la perforación. Curiosamente, ¿qué pasa? En el momento en que el paciente tiene la úlcera que se perfora, el dolor le cede por completo durante un periodo corto, hasta que ya después es reemplazado no por el dolor de la úlcera, sino por el dolor de la peritonitis. Y eso sí, también es claro que el paciente puede estar sintomático de su enfermedad subpéptica y si la úlcera empieza a sangrar, al paciente se le quita el dolor, curiosamente. Pero, precisamente, la alteración del flujo y todas esas otras cosas son los que hacen que ese dolor desaparezca de manera similar a lo que ya me habíamos mencionado, de una manera temporal. La presencia de otros síntomas como las náuseas, el vómito, la pirosis, la regurgitación, la distensión, pues sí, pueden ser parte de la misma enfermedad, pero también hacen parte de las otras patologías que les había mencionado. Entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora del análisis completo. Y el sangrado digestivo, que es de por sí una de las complicaciones de la enfermedad pseudopeéptica, también debe ser tenido en cuenta a la hora de tratar de definir con qué rapidez debo ordenarle los exámenes al paciente, con qué rapidez le debo empezar el tratamiento y si en realidad el paciente lo puedo manejar de manera ambulatoria o debo hospitalizarlo por cualquiera de las causas o sintomatología asociadas al sangrado. Les mencionaba al principio, el costo que genera en la actualidad el gran número de endoscopias innecesarias es muy alto. Y lastimosamente, los médicos, sobre todo los médicos generales en los ámbitos de la consulta externa, casi que ya no tienen manera de cómo sacarle las razones suficientes al paciente para negar la endoscopia. Por el contrario, el paciente llega exigiéndola. El paciente llega diciendo, no, es que yo ya leí, es que me recomendaron, es que ni siquiera, yo no cuenta ni los síntomas, ni que dice, doctor, yo vengo para que me autorice una endoscopia. Y por el contrario, los servicios ambulatorios de endoscopia están plagados de pacientes particulares en los cuales uno les pregunta, venga, ¿por qué le mandaron la endoscopia? Y la respuesta es, yo me la mandé. Y así contesta. Entonces, ¿qué pasa? Son endoscopias que ponen en riesgo primero al paciente de una perforación, que si bien el porcentaje es muy bajo, pero existe. Dos, que no le va a cambiar las conductas que hay que hacerle. Tres, que no le va a apoyar al médico a la hora de poderle orientar de la manera más adecuada al paciente y que por el contrario terminan siendo más fuentes de confusiones. ¿Por qué? Porque los pacientes con una simple dispepsia funcional, pues histológicamente en la biopsia les va a salir de pronto un grado de gastritis, entonces usted no va a saber si es la dispepsia o si era la gastritis. Entonces, toda esa serie de cosas son factores de confusión. Las recomendaciones de las sociedades de gastroenterología americana, europea y colombiana dicen que la endoscopia debería hacerse en pacientes que tengan síntomas de enfermedad pseudopeéptica solo cuando haya síntomas de alarma o signos de alarma, que son ¿cuáles? Un paciente que empieza o debuta con estos síntomas después de los 55 años, aquellos que tengan historia familiar de cáncer gastrointestinal, sobre todo de cáncer gástrico, los que de por sí ya hayan tenido algún síntoma o signo de sangrado gastrointestinal tipo melenas, o los que tengan una anemia por déficit de hierro, los que tengan ictericia asociada a los síntomas de la enfermedad pseudopeéptica, aquellos que tengan principalmente el ganglio de Virchow o incluso algún otro tipo de adenopatías. Si en el examen físico, que como les decía, debe ser bien hecho, si es normal, ayuda mucho a calmar al paciente, pero si usted le encuentra una masa abdominal, obviamente le va a tener que hacer la endoscopia como parte de los estudios de cualquier masa. Los que tengan vómito persistente, aquellos con disfagia y aquellos que estén con pérdida de peso no intencional. En esos casos estaría indicada una endoscopia. Y no significa que es que en todos estos casos usted siempre vaya a encontrar alguna patología como tal en la endoscopia, pero por lo menos sabe que la mandó bajo argumentos reales. Pero lastimosamente, la gran mayoría de endoscopias no se hacen por estos signos de alarma, sino por razones completamente banales. Les mencionaba que la enfermedad pseudopeéptica se puede complicar con hemorragia, con la penetración de la úlcera, que es simplemente que la úlcera no se rompe a la cavidad peritoneal, sino que la reacción inflamatoria invade el otro órgano, que generalmente es el hígado o el páncreas, o en algunos casos a la vesícula biliar.
Cuando es a la vesícula, pues va a generar una fístula entre el estómago y la vesícula, o entre el duodeno y la vesícula. Eso es parte, pues, de las complicaciones. Cuando es al hígado o cuando es al páncreas, pues normalmente lo que va a haber es un dolor intenso, un sangrado evidente, sin necesidad, pues, de haber cuadros de peritonitis aguda. Y ya la perforación libre, que es aquella que da la peritonitis, el cuadro clínico de la perforación de la úlcera gástrica es muy clásico, es muy fácil de identificar. Lo único que necesita usted es un paciente que tenía enfermedad simpática con toda sintomatología clásica, que de un momento para otro tenía un dolor intenso, se le calmó por un momentico y luego ya vino el dolor de la peritonitis generalizada. ¿Y cuál es la mejor manera de diagnosticarla? Con una simple radiografía de tórax, en posición vertical, donde usted vea el neumoperitoneo. Esa es la manera de diagnosticar una perforación de una úlcera peritoneal. No necesitan TAC, no necesitan ninguna otra estudio adicional y el tratamiento, pues obviamente es quirúrgico. La otra complicación es, por el contrario, la obstrucción generada por el fenómeno cicatrizal que genera una úlcera. Entonces, el síndrome pilórico, es decir, una úlcera que puede ser no solamente en el píloro, sino en el antro, puede ser en el píloro, puede ser en el duodeno, pero todas se comportan de la misma manera y ya todo eso se engloba en el término de obstrucción del tracto de salida gástrica. ¿Y eso qué va a generar? Pues básicamente los episodios de vómito a repetición, un paciente que se distiende al comer, que obviamente disminuye la ingesta alimentaria y tiene en los estudios, sea la endoscopia o sea una radiografía, un estómago completamente distendido. Y entonces aquí viene el otro punto crítico y grave, que es que el tratamiento de la enfermedad ciopéptica. Si uno se va a la teoría, es decir, lo que yo voy a decir aquí en la charla es pura teoría, pues es muy fácil. A uno le dicen, si erradique el Helicobacter pylori, mándelo omeprazol y dígale al paciente que cambie la dieta. Es muy fácil. Pero ¿qué resulta? Que ya eso, llevado a la práctica, termina siendo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque ninguno de los medicamentos que hay tiene las condiciones completas para volverse el ideal. Eso es lo que pasa. Entonces, unos sirven para unas cosas, otros mejoran de otra manera. A veces la sinergia ayuda mucho, pero no todos los pacientes y no todas las empresas de salud pues están dispuestas a dar 2 y 3 y 4 medicamentos. Entonces, eso también hace parte de todas las dificultades que tiene el médico en la actualidad. Si hubiera un antiácido ideal, debería ser capaz de mantener el pH más o menos entre valores de 3 a 4 de una manera muy rápida, pero sostenida. Que no haga que la pepsina se inactive como consecuencia de mejorar ese pH, porque la pepsina por encima del pH de 5 ya se comienza a inactivar. Que solo actúe en el tracto digestivo, es decir, que no se absorba, que no genere trastornos hidroelectrolíticos como por ejemplo los antiácidos y que obviamente no vaya a órganos tan distantes como el sistema nervioso central, como el paradigma, digo yo en mi concepto paradigma actual, del Alzheimer frente a los IBPs. Que no tenga, obviamente, efectos tóxicos sistémicos, pocos efectos adversos y un fenómeno que ya vamos a ver ahorita, que no haga fenómenos de rebote. Y sobre todo, lo ideal sería que sean medicamentos de bajo costo. Y ahí es otro gran problema. Si el paciente tiene con qué y puede irse a comprar una caja de Nexium, pues sí, la caja de Nexium vale 90, 100 mil pesos, pero es que son 15 pastillas. Mientras que una caja de Someprazol MK le puede cobrar 5 mil pesos, pero a unos efectos bastante diferentes. Entonces, eso también es otro gran problema a la hora de abordar esta enfermedad. Los IBP son los medicamentos por excelencia. Son los únicos que son capaces de generar la cicatrización de las úlceras duodenales y de las úlceras gástricas tan rápido como entre la segunda y la cuarta semana. Las gástricas cicatrizan un poquito menos rápido que las duodenales. Los anti-H2 son muy buenos como medicamentos para acciones o para periodos relativamente cortos, suprimen la producción de ácido, tienen una eliminación renal y hepática y eso es lo que hace que sus efectos adversos sean un poco mayores en esos órganos. Entonces, si bien son relativamente poco frecuentes los efectos adversos, pues cuando se presentan, sobre todo los efectos antiangiogénicos y la mielosupresión, sí son bastante severos, cosa que ninguno de los IBP puede llegar a producir. Los antiácidos, de los cuales ya hay muchos, tienen una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja de los antiácidos? Y es que usted los toma y siente el alivio a los 2 minutos. Entonces, eso al paciente le gusta. Entonces, por eso, ¿qué se han inventado las casas farmacéuticas? Las tabletas masticables, los sachetcitos para llevar en el bolso. Usted lo toma y a los 2 minuticos está ya sin síntomas. Pero ¿cuál es el problema?
que para mantener o tener un efecto sostenido, pues deben estarse tomando más o menos entre 7 y 8 dosis al día. Eso significa, y obviamente son dosis de 30 cc, no puede ser menos para que logren cubrir toda la pared gástrica. ¿Eso qué significa? Que la ingesta de o aluminio, o sodio, o magnesio, o calcio, pues es mucho más alta para el paciente y ahí es donde vienen todos los efectos adversos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un paciente con falla renal crónica no se pueden utilizar los antiácidos, no deberían utilizarse. Y pueden generar con todas esas alteraciones hidroelectrolíticas o diarrea, sobre todo el hidróxido de magnesio, o constipación, el hidróxido de aluminio, la neurotoxicidad por el mismo aluminio, las sobrecargas de sodio, y cuando no se toman entre 7 y 8 veces al día, pues van a generar el rebote ácido. Entonces, ese es el gran problema de los antiácidos. Los alginatos. Los alginatos, digamos que son los medicamentos actuales de acción más rápida y que menos efectos adversos tienen. Tenemos el magaldrato y tenemos el sucralfato. Ambos vienen en presentaciones líquidas o sólidas o en tabletas masticables. Son extremadamente muy buenos medicamentos y muy seguros con muy pocos efectos adversos. Incluso su precio tampoco es tan alto. El magaldrato es no POS, el sucralfato, salvo las tabletas masticables, es POS. Lo podemos formular y son relativamente seguros, como ya les mencioné. Este es uno de los medicamentos olvidados, que yo creo que va a tomar nueva fuerza cada vez más en la medida en que se vayan nuevamente retomando tratamientos para el Helicobacter pylori que incluyan las sales de bismuto. Son muy buenos a la hora de ayudar a cicatrizar las úlceras. Forman unos complejos con el moco que permiten cubrir la úlcera de una capa protectora y evitar la acción del ácido mientras ella cicatriza. También tienen efectos adicionales porque aumentan la síntesis de prostaglandinas, de bicarbonato y inhiben a la vez la actividad de la pepsina. Y hace parte de uno de los esquemas del Helicobacter pylori, por eso son buenos medicamentos. Y este es un medicamento que como medicamento antiácido para sintomatología de la enfermedad idiopática es muy bueno, es muy potente, pero tiene muchos tabús. Muy difícil de que en una farmacia se lo vendan con facilidad. ¿Por qué? Porque obviamente ya todos sabemos que es un medicamento que induce abortos. Entonces, en un paciente hospitalizado, por ejemplo, que tenga resistencia o que ya haya probado los otros medicamentos o que tenga, por ejemplo, úlceras de estrés, todas esas cosas, o úlceras por aire sobre todo, sería muy buen medicamento, pero está muy limitado en su uso. Y estos dos conceptos, que creo que alguno de ellos ya se los mencioné, también es muy importante que siempre se deban tener en cuenta. ¿Qué es la tolerancia? Es el paciente que usted le empieza el tratamiento y después de un tiempo le dice que se está tomando el omeprazol de la manera como usted lo mandó, pero no le está haciendo absolutamente nada. Entonces, la tolerancia tiene un componente evidentemente fisiológico en el sentido que, por ejemplo, siempre uno debería tener en mente una tablita en la que dice, vea, es que el omeprazol tiene una acción por 12 horas nomás. Si usted lo da una vez al día, pues la mitad del día queda desprotegido. El esomeprazol, el pantoprazol tienen una acción de más o menos 18 horas. Los medicamentos nuevos, como por ejemplo el dexlansoprazol o el dexpantoprazol, ya tienen acciones de 24 horas y esos normalmente se formulan una vez al día. Pero el paciente que le llega diciendo que ya ese medicamento no le funciona, a pesar de que se lo está tomando bien, pues usted empieza o a reajustar dosis, o a aumentar dosis, o a cambiar medicamento. Entonces, ese es el concepto de la tolerancia. Ahora, el concepto del rebote ácido es precisamente el efecto de no aplicar esa tablita de la duración de acción de los medicamentos. Inmediatamente el omeprazol a las 12 horas de habérselo tomado cesa su efecto, el ácido inmediatamente comienza a producirse. Entonces, el paciente que era sintomático en el día, por el estrés del día, por su trabajo, se mejoró de los síntomas en el día. Y ahora, tiempo después, ¿qué le pasó? Se volvió sintomático por la noche y ahora dice que por la noche ya no puede dormir porque el ácido ya no lo deja. Entonces, ese es el rebote ácido que hay que evitarlo. Entonces, ¿cómo se evita el rebote ácido? El rebote ácido se hace, por ejemplo, ordenando el omeprazol 2 veces al día u ordenando medicamentos que actúen por 24 horas o dando un medicamento adicional, un anti-H2, un antiácido, un
un alginato en las noches, cuando el paciente ya se va a dormir, para que le controle los síntomas, la sintomatología nocturna. El rebote ácido, por definición, siempre se ve entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Es cuando lo vemos efectivamente. Modificar el estilo de vida para los pacientes debería ser una cosa radical, debería ser una insistencia enfática del médico. ¿Por qué? Porque hay muchas de la sintomatología de la enfermedad psicopéptica que se ve modificada precisamente por esos hábitos. Si el paciente abusa o se automedica AINES, hay que de plano prohibirlos. Mejorar los hábitos alimentarios, evitar obviamente los irritantes. Cada paciente será diferente en qué alimentos lo irritan y cuáles no. Se debe controlar el estrés y insistirle al paciente que todos los productos naturistas, que todos los productos cicatrizantes, que la aloe vera, toda esa serie de cosas, si bien pueden ayudarle a su cerebro, no le ayudan mucho al tracto digestivo. Eso también es importante mencionar. Cuando el paciente tenga una úlcera diagnosticada por endoscopia, la indicación debe ser muy clara. Se deben suspender los AINES. Si el paciente es un paciente cardiópata que debe tomar ASA como prevención secundaria, lo ideal sería suspender el ASA por lo menos 7 días. La única indicación de mantenerla sería que el paciente tenga la úlcera, pero le hayan colocado un stent coronario medicado antes de un mes. Del resto, debería suspenderse temporalmente y reiniciarse única y exclusivamente bajo criterio de cardiología en relación riesgo-beneficio. Los IVPs serán los medicamentos siempre por elección en cualquier úlcera activa. Los anti-H2 se pueden usar, y yo sé que muchos en el rural, por ejemplo, o en los sitios apartados que no tienen IVPs, pues les va a tocar utilizar ranitidina, no hay más. Pero se pueden usar, nadie dice que no, pero siempre que no el paciente no siga tomando los AINES. Lo que les decía, cambiar el AINE por un COX-2 tampoco es que ayude mucho, y cuando las úlceras, si es por estrés en un paciente crítico de UCI, en quemaduras severas, pues necesariamente hay que corregir la causa, de lo contrario, ningún medicamento va a generar efectos. Y la erradicación del Helicobacter pylori, pues es el pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad acidopéptica cuando el paciente tiene documentada la infección. Entonces, ahí viene un gran problema, que es, ¿le buscamos Helicobacter pylori a todo el mundo? ¿O hacemos y seguimos las recomendaciones actuales de solo buscarlo en aquellos pacientes que verdaderamente lo ameritan? Entonces, entramos en una gran discusión y es la discusión que se da a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en algunos lados lo investigan a todo el mundo. En otras guías recomiendan solo investigarle a aquellos pacientes con síntomas de alarma o con factores de riesgo en particular, o a aquellos pacientes que ya lo hayan tenido alguna vez, pero todavía no hay acuerdo frente a eso. Pero en el paciente que tiene razones para haberlo investigado y que se le encontró positivo, pues necesariamente hay que erradicarlo para lograr hacer la cicatrización adecuada de las úlceras, siempre y cuando, como les digo, sean úlceras benignas documentadas por biopsia. ¿Cuál es el problema? Que si usted tiene una úlcera gástrica, que esa úlcera sea mayor de 1.5 centímetros, que haya tenido un fenómeno ya de complicación como una perforación, un sangrado, o que estén en posiciones atípicas, pues usted, antes que confiar solo en el tratamiento con el IVP y en la erradicación del Helicobacter pylori, usted tiene que tener la certeza de que esa úlcera no era maligna. Por el contrario, encontrar que una úlcera en el duodeno es maligna es extremadamente raro. Entonces, por eso a esas no necesariamente usted sí tiene que pensar en ninguna característica. Y hay una particularidad que también es muy importante, que eso sí se olvida también mucho. Toda úlcera en el estómago, por definición, se le debe hacer control endoscópico entre la 8ª y la 12ª semana para ver que haya cicatrizado. Si no cicatrizó, pues usted tendrá ahí que volver a reevaluar si era una neoplasia o si fue que se falló en alguna parte del tratamiento. En las úlceras duodenales se recomienda también la endoscopia, pero no es pensando precisamente en la neoplasia o en el cáncer, sino en los riesgos de resangrado. Y esta tablita, que ha dado todas las vueltas del mundo a raíz de la reunión de Maastricht, creo que todos han hablado, escuchar del consenso. Ya va en la 5ª versión y es extremadamente contradictorio. ¿Por qué? Porque da las guías
que supuestamente están dadas por personajes médicos especialistas en el tema del Helicobacter pylori de todo el mundo. Y dan unas indicaciones de cuándo tratarlo, es decir, aquel paciente que tenga úlcera péptica e infección, esa pues, es muy clara y es muy obvia. Pero, por ejemplo, indica erradicar el Helicobacter pylori en todo paciente con dispepsia que sea, así no tenga síntomas del área. Entonces, entra en contradicciones. Aquel paciente que tenga o que vaya a recibir AINES, ya lo sabemos, el que tenga un linfoma MALT de tipo, de bajo grado, perdón, el que haya tenido ya una gastrectomía o una resección endoscópica de un cáncer gástrico, si vuelve a tenerle cualquier pylori, obviamente hay que erradicárselo. El paciente que tenga familiares de primer grado de consanguinidad con cáncer gástrico, hay que hacerlo. El que tenga gastritis atrófica, hay que tenerlo. Y es más, en algún momento, ¿qué se recomendaba? Que así en la biopsia salga gastritis atrófica, pero el Helicobacter pylori negativo, usted debería darle tratamiento para el Helicobacter pylori a ese paciente. ¿Por qué? Porque la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal, pues ya sabemos, son las condiciones premalignas antes de la displasia y obviamente el carcinoma. Los internistas son muy enfáticos en esta recomendación, en darle tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori al paciente con anemia ferropénica de causa no aclarada. En aquellos pacientes con PTI también está documentado que el Helicobacter pylori puede mejorar las condiciones de esos pacientes. En aquellos que tengan déficit de vitamina B12 no explicable desde el punto de vista de la ingesta nutricional ni por otras causas. Y este último punto es el más contradictorio de todos. ¿Qué dice textualmente? Que se debe erradicar el Helicobacter pylori en todo paciente diagnosticado de infección por Helicobacter pylori. Primero, que así no tenga ninguna sintomatología. 2, que así no tenga ningún factor de riesgo. Y 3, hacen la aclaración ellos en el consenso, que si el paciente lo pide. Entonces, esa es una contradicción muy grande, porque si es un paciente que no tiene ninguno de esos hallazgos y que le hizo una endoscopia por cualquier otra causa, igual se lo encontraron, pues no debería recibir tratamiento. Y más si es un factor, si es un paciente que vive en un área de baja incidencia de cáncer gástrico, que no tiene metaplasia, que no tiene atrofia, que no tiene familiares con cáncer gástrico. ¿Para qué usted se va a gastar, como les mencionaba al principio, una cantidad de dinero en un tratamiento que no le va a mejorar al paciente porque no tenía nada de principio? Que no le va a disminuir riesgo porque no está dentro de ese grupo de pacientes. Pero en ese consenso, como les digo, estas son las recomendaciones tomadas del cuarto, pero llegó el quinto y tampoco cambiaron nada. Entonces siempre me gusta hacerles esa claridad porque precisamente cuando ustedes encuentren esta tablita, que estaba hecha en muchos colorcitos y en diferentes expresiones, siempre termina diciendo eso mismo. Si el paciente lo pide, dele tratamiento. Y entonces entra uno como médico en un gran problema a la hora de la consulta, porque si el paciente a usted se lo pide, ¿usted cómo se puede negar? Entonces, lastimosamente, queda el médico en un limbo completo con estas recomendaciones. En las charlas pasadas, yo siempre me ponía a hablarles de cada una de estas etapas. Y cuántos días, y las dosis, y no sé qué, pero estas les voy a pasar rápido. ¿Por qué? Porque la terapia con amoxicilina claritromicina, con metronidazol claritromicina por 7, 10 o 14 días. La secuencial, que también surgió como supuesta alternativa porque iba a mejorar las tasas de erradicación, que eran 5 días solo con amoxicilina y luego otros 5 con claritromicina, metronidazol, o la concomitante, que eran 10 a 14 días de 3 antibióticos, con una intolerancia al paciente a 3 antibióticos muy alta, o la secuencial concomitante híbrida, en la cual hacían esa parte de primero 7 días de amoxicilina y luego del día 8 al día 14, 3 antibióticos. Eso sí, cuando presentaron esto en los artículos decían erradicación del 99% en todas las latitudes. ¿Qué pasó? Es como todo en epidemiología, todo lo que se dijo hace 5 años, hoy la epidemiología vuelve y lo rebate. Entonces, ya hicieron los estudios, ya compararon y ya se pusieron a ver que aquel paciente que se le da una terapia normal, estándar, por 10 o idealmente por 14 días, tiene las mismas tasas de erradicación que aquellos a los que les dan las terapias secuenciales o las terapias. Entonces, ya las últimas guías dicen que ya no recomiendan ni la híbrida ni la secuencial. Simplemente una buena terapia, así sea el estándar, en el paciente que la haya cumplido de manera adecuada y ojalá con medicamentos que sean los adecuados. Eso es lo que yo les puedo decir, les digo.
en las exposiciones de los años pasados, yo sí les explicaba cada una y me gustaba explicarles porque me parecía muy bonito cómo fueron sacando esas conclusiones de que la secuencial tenía eso y equivalía a la carga bacteriana que se eliminaba. Pero ya ante toda esta evidencia, pues no tiene sentido. Una buena terapia estándar, teniendo eso sí en cuenta cuáles son las tasas de resistencia locales a los diferentes antibióticos. Y ahí viene el gran problema. Los estudios en Colombia de tasas de resistencia son todavía relativamente pocos. Hay uno muy grande, muy serio, que está haciendo el CIB con cultivos de Helicobacter pylori y con una gran muestra de pacientes, en donde posiblemente tengamos unos datos más trascendentales. Pero por el momento, si uno se va a lo que han mostrado los estudios hechos en Cali, Bogotá y en Medellín, uno podría sacar la conclusión que en Colombia no deberíamos formular claritromicina para tratar el Helicobacter pylori, porque las tasas de resistencia hace rato sobrepasaron el 20%. Con el metronidazol estamos muy cerca de también considerarlo inoficioso. ¿Por qué? Porque es que cualquier farmacia y droguería le manda metronidazol al paciente por cualquier diarrea, así no lo necesita. Entonces, otra cosa. Con la amoxicilina seguimos teniendo extremadamente confianza, pero eso sí, hay que tener en cuenta las dosis que sean las adecuadas. Y entonces, el medicamento que hace 5 o 7 años era la segunda línea de tratamiento, que es la norfloxacina, entonces ahora ya se convirtió en la primera línea de tratamiento en muchos países y que en Colombia debería ser tenido en cuenta ya como primera línea de tratamiento. Esta última, que es la terapia cuádruple, sí me gusta mencionarla y algún día yo esperaría que tenga más fuerza. ¿Por qué? Porque es de poco costo y es muy efectiva. Involucra el IVP como pilar fundamental, involucra las sales de bismuto que les mencionaba e involucra el metronidazol o tinidazol más la tetraciclina, simplemente que la tetraciclina toca darla 4 veces al día a diferencia de los otros. Entonces, tiene una buena efectividad, un bajo costo, pero todavía no está en el chip de los médicos empezar a mandar sales de bismuto. Si usted fue juicioso como médico, usted hizo la fórmula como debía, le indicó al paciente que trataba de conseguir los medicamentos más adecuados, hizo todo su trabajo bien, le hizo todas las orientaciones, pero el paciente resulta que no cumplió. Entonces, el paciente viene con úlcera y a la endoscopia de control en la 8 a 12ª semana sigue con la úlcera ahí presente y no ha cicatrizado. Entonces ya usted tiene que pensar qué pasó. Entonces, ¿el paciente cumplió o no cumplió el tratamiento? Si usted le mandó anti-H2 porque no tenía, entonces reemplácelos por IVP o inicie una combinación de los dos. Si usted trató la Helicobacter pylori, y entonces usted deberá ver si confirma la erradicación. Para confirmar la erradicación, usted no necesita una nueva endoscopia. Para nada. Usted, con una prueba de aliento, puede saber si el paciente volvió a tener el Helicobacter pylori. Es decir, si tuvo el fenómeno de recaída, o el de reinfección, o el de resistencia, porque le va a salir positivo. O le hace unos antígenos en materia fecal. No le sirven las pruebas serológicas en sangre para ver si erradicó o no erradicó el Helicobacter pylori. Si usted lo tuvo alguna vez, seguirán saliendo positivas para el resto de la vida. Entonces, esas no sirven para control de erradicación. Sirven para la primera vez como diagnóstico, pero no para la erradicación. Y tampoco es costo-beneficio andarle mandando pruebas de Helicobacter pylori en aliento como primera vez a los pacientes solo porque sí y porque tienen su sintomatología. Yo creo que no tiene sentido y es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano ese paciente termina en un endoscopio. Entonces, de primera vez, aunque se puede hacer, y no digo que no es que se pueda hacer, pero potencialmente el uso de las pruebas de aliento para diagnosticar el Helicobacter pylori, quedándose usted con la duda de si el paciente, oiga, ¿qué será que tiene? ¿Tiene el Helicobacter pylori? Sí, ya lo sé, pero ¿será que tiene una gastritis o será que tiene una úlcera? ¿O será que está haciendo un cáncer gástrico? Y si se lo mandé a un paciente que cumplía alguno de los criterios de alarma para mandarle endoscopia y yo no se la mandé porque me confié del Helicobacter pylori, entonces tarde que temprano terminará en endoscopia. Muy diferente. Para aquel paciente que ya usted
sabe con una endoscopia que solo tenía gastritis, que no tenía úlcera, que no tenía neoplasia, que no tenía atrofia, que no tiene metaplasia, pues ¿para qué lo va a someter a la incomodidad en una endoscopia a los 3 meses? Ahí sí hágale la prueba de lento y mire si en realidad erradicó o no erradicó la infección. Normalmente estamos hablando de que el tratamiento mínimo con IVP para erradicar el Helicobacter pylori después de los días de antibiótico debe extenderse hasta 12 semanas. Si el paciente ya empieza a tener la úlcera y empieza a tener las otras hallazgos o síntomas de una hipersecreción de ácido gástrico, entonces ya usted empieza a, bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a medir la gastrina si es que lo necesito, vamos a hacer estudios imagenológicos para buscar un gastrinoma posiblemente, ya es otro cuento muy diferente. La otra cosa, las úlceras penetradas a hígado o a páncreas no van a cicatrizar tan rápido, entonces también hay que tener en cuenta eso. Y por último, tener muy en cuenta que si la úlcera no cicatriza, el paciente cumplió el tratamiento, siguió el tratamiento como era, las 12 semanas de IVP, y definitivamente la úlcera sigue persistiendo, entonces ahí sí, piense en neoplasia, piense en Crohn, o piense en algún tipo de infección si el paciente es inmunosuprimido. Si la enfermedad acidopéptica se complica, si presenta sangrado, entonces, ¿cuál es la mecánica? El chip dice, si el paciente está sangrando, tiene melenas, tiene una hematemesis, posiblemente es una úlcera, pongámosle el omeprazol, bueno, eso en infusión continua, 80 miligramos en bolo y 8 miligramos por hora durante 72 horas. Pues ya no. Eso también quedó reevaluado por la epidemiología. Entonces, si usted está en un rural, en un pueblito y no tiene omeprazol venoso y solo tiene ranitidina, pues le tocó. Pero si usted tiene omeprazol oral, pues también lo puede dar. Y hay estudios que ya comprueban que los IVPs dados orales en hemorragia digestiva aguda tienen el mismo efecto que en la infusión continua. O si tienen venoso, pero no tienen para infusión continua y pueden darlo en bolos, también sirve. Y los efectos son extremadamente iguales. Entonces, simplemente es que usted en su hospital, con su grupo de médicos, tenga al área local. Si la guía dice, oiga, nosotros como grupo hemos decidido siempre que hemorragia digestiva, darle infusión, listo, todos actúen de la mano. Si por el contrario dicen, no, vamos a darlo en bolos, no hay problema, acuerden, no está mal, pero ya sepan que no necesariamente se tiene que utilizar siempre la infusión. Todo sangrado digestivo es igual a endoscopia, eso es cierto, y es una endoscopia que se debe hacer en el contexto de la misma hospitalización. Pero como lo he dicho en muchas otras charlas, con comida, no solo coágulos, sino con comida, directo a la sala de endoscopia para que se lo devuelvan diciendo, vea, la endoscopia no vio nada, hágale lavados gástricos. Entonces, pensemos en eso para evitar riesgos innecesarios, dobles endoscopias que no le aportan al paciente. Endoscópicamente se controlan el 95% de los sangrados digestivos. En aquellos pacientes que no se pudo controlar por endoscopia y usted tiene un buen servicio de radiología, la siguiente alternativa pues es la embolización. Y ya los pacientes que se operan por sangrado digestivo incontrolable son aquellos en donde no hay servicios de radiología, pero hay cirujano, o en aquellos pacientes que definitivamente ni con radiología se pudo controlar el sangrado. Y ya son extremadamente raros. Toda perforación de una úlcera libre a cavidad peritoneal es de manejo quirúrgico, yo creo que eso está muy claro. Antes la estrategia siempre era con cirugía abierta, pero cada vez más se ven reportes y series de casos grandes de úlceras pépticas perforadas manejadas por la paroscopia. Cuando hay penetración de la úlcera a hígado o a páncreas, pues se debe dar un manejo médico. Rara vez hay que dar manejo quirúrgico, pero cuando hay penetración a la vesícula o a la vía biliar, pues esas sí son de manejo estrictamente quirúrgico. Y las estenosis, pues se puede manejar médicamente, siempre. Se debe mantener el IVP por lapsos mucho mayores. Se deben hacer manejos endoscópicos, se pueden utilizar dilataciones como el método más común, aunque ya se pueden utilizar en donde estén disponibles stents recubiertos, que luego se pueden retirar cuando haya mejorado la estenosis, o en algunos casos, pues con cirugía. Y por ahora eso es todo lo que les tengo para decir. Este es mi correo electrónico institucional del Hospital San Vicente, lo pueden anotar. Siempre que ustedes tengan una pregunta que no les surja ahorita y me la quieran hacer por ese correo, con muchísimo gusto,
lo pueden hacer, que yo trato de escribirles a la mayor brevedad posible. Siempre me gusta pues como que hagan preguntas, porque yo sé que en este tema es muy complejo y es muchas las preguntas que se les suceden en el día a día, porque cada paciente sale con cosas extremadamente diferentes. Y el llamado ya por último es, siempre que ustedes manden una endoscopia, piensen que los argumentos para mandarla sean muy válidos. Es lo único que yo como gastroenterólogo y como endoscopista les puedo recomendar. Y muchísimas gracias. Hay preguntas en el auditorio. ¿Sí? No, sí, hay que... Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son las indicaciones de la endoscopia de control? Sí, no, la indicación sigue siendo la misma para ambas úlceras. Hay que hacer endoscopia de control entre la 8ª y la 12ª semana a todas las úlceras gástricas y duodenales. Simplemente que el objetivo y lo que se busca es ver la cicatrización en ambos lados. Pero tener en cuenta que las gástricas, sobre todo aquellas de comportamientos atípicos en localizaciones poco comunes o de un tamaño mayor, primero se tardan más en cicatrizar. Y segundo, son las que potencialmente en un país o sobre todo en áreas geográficas de nuestro país con alta incidencia de cáncer gástrico, tenemos que ver que no sea un cáncer. Entonces, precisamente por eso les hacía la aclaración. Si bien la indicación está para las dos, nunca debería olvidarse al médico darle salida al paciente con orden de endoscopia en 8 semanas para la gástrica. La duodenal, bueno, se puede contemporizar, digo yo, pero la indicación sí está escrita para las dos. Bueno, otra pregunta era si está indicado en una enfermedad acidopéptica no perforada, tipo gastritis, usar IVP y H2 pues juntos. Sí, como les decía, uno puede utilizar la mezcla de los dos medicamentos, no está mal. Las recomendaciones, utilice el IVP, que es de más larga acción, en lo posible para que el paciente solo tome una dosis al día. Es decir, utilice lo que se llaman pues, los racémicos, el dexlansoprazol, el dexpantoprazol. O utilice pues, uno de los medicamentos preferibles de Málaga. Si no tiene acceso a esos medicamentos, si no los puede formular, si el paciente los puede comprar, entonces utilice uno de más corta duración de acción, pero adiciónele algún medicamento en las noches para evitarle sobre todo el rebote ácido. Entonces usted puede utilizar o un anti-H2 o un alginato. Los antiácidos difíciles, que el paciente tener que despertarse 2 y 3 veces en la noche a tomarlo, pues también es más difícil. Entonces, no está mal combinarlos cuando el paciente tiene sintomatología. Pero obviamente para el paciente siempre va a ser más comodidad tomar una sola dosis al día de cualquiera de los medicamentos. Y por el otro lado, siempre que usted utilice algún IVP con antiácidos o con alginatos, trate eso sí de que las ingestas no sean muy cercanas entre sí, porque el cambio que generan en el pH y las cubiertas protectoras que generan los antiácidos y los alginatos hacen que después el IVP no se absorba de manera tan adecuada, entonces pierde un poco de su efecto. Siempre el IVP, preferiblemente en ayunas en las mañanas, por ejemplo, los que son de cada 24 horas, el dexlansoprazol no tiene que tomarse en ayunas, no tiene que ser en la mañana, puede tomar a cualquier hora del día, pero los otros sí tocan ayunas. Y los antiácidos usted los puede empezar a recibir por lo menos unas 2 o 3 horas después. ¿Por cuánto tiempo se debe continuar la terapia con IVP oral? Toda enfermedad subóptica y todo tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori implica que debe llevarse mínimo a 12 semanas. Mínimo. De ahí en adelante dependerá de factores de riesgo, de evolución del paciente y de sintomatología. Pero entonces también hay que saber que hay pacientes con reflujo gastroesofágico que seguramente van a necesitar tratamientos con IVP por 6, por 9 o hasta por 12 meses. Entonces, si el paciente tiene ambas patologías, pues ya usted no manda el IVP solo por la enfermedad psicótica, sino por la otra indicación, entonces se van a mucho más tiempo. Pero mínimo, 12 semanas, no menos de eso.
Bueno, sí era como qué utilidad tiene el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, que ha sido utilizado para muchas cosas, no se ha demostrado absolutamente de ninguna utilidad en hemorragia digestiva alta. No supera el efecto de los IVPs como medicamentos de base, no supera los efectos de otros medicamentos, y por el contrario, pues tiene un riesgo protrombótico que no tiene que ser despreciado. Entonces, no está dentro de ninguna guía el uso de ácido tranexámico para manejo de hemorragia digestiva. Y en una de las preguntas, alguien dice de los prokinéticos. Específicamente, si usted va a tratar una enfermedad ácido péptica pura, los prokinéticos no tienen absolutamente ninguna participación, ninguna. Pero si por el contrario, usted va a tratar una dispepsia funcional, ya eso es otra cosa. Entonces ahí sí los prokinéticos tienen indicación. Entonces volvemos al ojo clínico. ¿Qué va a tratar usted? Si tiene un reflujo, los prokinéticos tienen un papel. Si tiene una gastroparesia, los prokinéticos tienen un papel muy importante. Pero si es enfermedad ácido péptica pura, los prokinéticos no tienen ningún valor. Por acá otra pregunta sobre cómo mejorar la tolerancia al tratamiento de un paciente que tenga Helicobacter pylori que no tiene buena respuesta a los IVPs. Más o menos, pues les mencionaba en la charla, es decir, el hecho de que el paciente no tenga buena respuesta o que diga que sigue igual con el IVP, pues implica empezar por, primero, hablar con el paciente, explicarle por qué sus síntomas pueden no mejorar tan rápido como quisiera, explicarle cuáles son los tiempos de acción de los medicamentos y por qué en casos específicos se deben utilizar 2 medicamentos o 2 dosis al día, o lo que ya se debe hacer es empezar a hacer las combinaciones que les mencionaba, el IVP con H2 o el IVP con alguno de los alginatos, o tratar de descartar que la sintomatología del paciente no sea más funcional que verdaderamente anatómica. Entonces es una mezcla de todos esos componentes que les mencionaba. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Continuamos entonces.